y canceló, no, le pidió a algunos, a los otros hermanos lo cubrieron, pero este seminario él tenía mucha ilusión y mucho deseo de compartir, así es que está haciendo un esfuerzo para estar aquí, aunque hoy ya está mejor, gracias a Dios. Un aplauso al Señor. Sí. Bueno, bienvenidos. Desde hace mucho tiempo tenemos las ganas de dar este seminario, así es que todavía anoche estaba yo entre si vengo o no vengo y de repente empecé a pensar en lo que les voy a dar y dije, no, tengo que ir, tengo que dárselos. Amén. Lo único que voy a hablar así con cuidando la garganta, pero ustedes van a hacer bulla, ¿sí? Muy bien. Y para ahorrar voz, pues cuando leamos escrituras les voy a pedir a algunos de ustedes que las recuerdo. Bueno, quiero que empecemos donde nos quedamos en la convención que tuvimos recientemente. Primera de Pedro 1, 14, versos 14 y 15. Primera de Pedro capítulo 1, versos 14 y 15. Bienvenidos, tenemos personas que probablemente están por primera vez en una reunión como esta aquí con nosotros. Qué bueno que vinieron. Excelente. El tema del noviazgo es un tema mucho más importante de lo que nosotros nos imaginamos y queremos ubicarlos a todos en cuanto a los principios escriturales para que no nos salgamos nosotros de los caminos de Dios y entre todo podamos practicar lo que vamos a leer ahorita. Amén. Pero el noviazgo, como cualquier otra cosa, no es algo que Dios dejó al azar para que el hombre invente los métodos y Dios nos dejó los principios. Así es que empecemos leyendo Primera de Pedro capítulo 1, versos 14 y 15. Lo vamos a leer todos en voz alta. ¿Están listos? Muy bien, vamos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también santos en toda vuestra manera de vivir. Perdón por el tropiezo aquí. Sed también vosotros santos en toda. Quiero que todos repitan esa palabra, toda. El noviazgo es parte de toda nuestra manera de vivir. Ajá, entonces el Señor nos requiere ser santos también en nuestras relaciones. Amén. Muy bien. Déjenme empezar contándoles un poquito mi experiencia personal y mi testimonio personal. Definitivamente, y lo sabemos por la palabra de Dios, hay personas que vienen a este mundo con un cerco a su alrededor, ¿verdad? Muchos de ustedes lo saben por experiencia, yo lo sé por experiencia. O sea, yo veía a los demás ir y hacer y correr y deshacer, y yo simplemente había un muro con el que yo me topaba. Así es que por la gracia de Dios, Dios puso ese muro desde el principio. Eso no significa que yo no vivía miserable y pensando si no podía haber tal cosa como borrón y cuenta nueva, porque yo ya no me aguantaba pues antes de conocer al Señor Jesucristo. Pero Él me hizo ser buen observador desde el principio de plano, porque tenía un llamado. Y yo en el colegio yo era reamiguero, tenía buenos amigos, buenas amigas. Todos los de mi clase eran mis amigos y todas las señoritas de la clase eran mis amigas. Y de repente veía que conforme crecíamos, pues empezaban los noviazgos, ¿verdad? Ahí en la clase. Y después empezaban los pleitos, porque resulta ser que este chico se quedó con una chica que le gustaba al otro chico, y entonces empiezan a pelearse y empiezan a celarse y empiezan a murmurar y empiezan los líos. Y yo en mi interior decía que íbamos siendo amigos todos con todos. ¿Qué pasó? Entonces desde entonces me pareció absurdo y ridículo conducirme de esa manera. Entonces dije, yo no me voy a conducir así. Yo prefiero tener buenas amigas, conocerlas a todas, que sabía yo que el Señor tenía tal cosa como la salvación aguardándome al poco tiempo de haber salido del colegio. Pero aún antes de ser salvo yo pensé, pues, para mí una relación de noviazgo toda la vida, algo serio, algo importante, algo de responsabilidad y algo conducente al matrimonio. Entonces yo pensé, bueno, el día que yo tenga novia va a ser para casarme con ella. Y como no estoy pensando casarme ahorita, entonces no voy a tener novia. Si quieren saberlo, yo nunca tuve novia y no era cristiano. ¿Ok? Bueno,
entré a la universidad. En la universidad me hice de un nuevo grupo de amigos y de amigas. Me encontré con otros que no eran del colegio. Así es que a mi grupo de amigos y amigas anterior le sumé un grupo nuevo de amigos y de amigas, y todo realegre. Ahí a lo que hacían entre los novios, ya quién sabe, porque ya la universidad es un poco diferente, ¿verdad? Ok. Pero resulta ser que entre todas las inquietudes que yo tenía bueno, yo no conocía al Señor, como les digo, para hacerles breve la historia, yo ya no me aguantaba a mí mismo. Y de repente un día me invitaron a una reunión cristiana y allí le entregué mi vida al Señor Jesucristo. Y a Dios había despertado algo en mí. Yo ya estaba buscando algo, la razón para existir, ¿verdad? Un valor un poquito más arriba que el que la gente le da a uno, ¿verdad? Ya esta vida. Bueno, el hecho es que encontré al Señor. Para mí fue tan emocionante el momento de mi salvación, porque yo supe que estaba poniendo mis pies en un territorio nuevo. Yo supe que se me había abierto un mundo. Así es que delante de mí tenía yo para divertirme un mundo nuevo, esperando ser explorado. Para mi sorpresa y mi agrado, yo me convertí un día miércoles, me acuerdo. Día jueves me invitaron a un grupo de estudio bíblico en una casa. Luego, creo que el día viernes me fui a otro estudio bíblico a algún lado. Y el sábado me invitaron al grupo de jóvenes de la que fue nuestra iglesia por 15 años, antes de que empezara vida cristiana. Y yo llegué al grupo de jóvenes y yo no podía creer, no cabía de la emoción al ver que existía tal cosa como otros jóvenes que sintieran por el Señor lo que yo estaba sintiendo por el Señor, y que quisieran caminar como yo sabía que quería caminar a partir de ese momento. Y para mí fue tan emocionante encontrar al grupo de jóvenes cristianos que pues a mis compañeros del colegio pues ya no los vi, solo casualmente. En mi grupo de la universidad pues compañeros de estudio. Pero lo que se volvió mi grupo fue el grupo de jóvenes de la iglesia, ¿verdad? Bueno, yo estaba feliz. Yo dije, wow, existen jóvenes espirituales en este planeta todavía, ¿verdad? Hasta que fui como 3 o 4 semanas después al grupo de jóvenes. Empecé a ir todos los sábados. Y de repente un día me empecé a dar cuenta que las fulanitas aquí no le hablaban a las fulanitas de allá. Y yo dije, ¿y ahora? O sea, yo vengo huyendo de eso. Yo no quiero saber nada de eso. Perdón que lo diga así, ya estoy harto de eso. Por eso fue que yo me tiré de cabeza cuando el Señor Jesucristo me salvó. Cuando uno ve con los ojos abiertos, uno ve, ¿verdad? Uno ve las intenciones y las motivaciones que mueven a la gente sin el Señor Jesucristo, y todo es envidias y celos y pleitos y murmuraciones y chismes y cosas. Yo ya no quería saber nada de eso. Así es que yo creí que había encontrado un pedacito del cielo en la tierra cuando empecé a ir a mi grupo de jóvenes de la iglesia, hasta que descubrí que ahí hacían lo mismo. Ahora, Dios me había llamado de una manera tan rotunda que hice una elección y dije, ok, si ni aquí adentro voy a encontrar gente lo suficientemente espiritual, entonces yo voy a buscar a ver cómo se hace, y yo voy a procurar serlo. Y yo no me dejé envolver por el grupo y por lo que hacía el grupo y la conducta del grupo. Resulta ser que habían pleitos, porque, y hasta me acuerdo de los nombres. Yo hoy en la mañana le estaba recordando a mi esposa, ¿te acordás del fulanito y la sutanita y esto y aquello y lo otro? O sea, no estoy contándoles cuentos. Podría detenerme y darles nombres y casos y cosas. No tiene sentido hacerlo. Pero resulta que después me di cuenta, a la iglesia llegaba un chico que era sobrino. Creo que era sobrino del dueño de una discoteca que estaba de moda en esos días. Y como al mes de estar yendo al grupo de jóvenes, me di cuenta que después del grupo de jóvenes iban a la discoteca del muchacho, ¿verdad? Algunos de los jóvenes de la iglesia. Miren, lo suficiente para desmoronar a cualquiera que quiere de veras caminar con Dios, o para que nuestra elección por Cristo se afirme como nunca antes. Ahora, yo apenas tengo como un mes de convertido, y cuando empecé a ver y a oír esas cosas dije, no, si aquí no me van a enseñar cómo se hace, yo voy a buscarlo de alguna manera, tengo que encontrarlo. Amén. Y Dios en su misericordia puso el material correcto y a las personas correctas, y empecé poco a poco a buscar yo caminar de una manera
más espiritual que lo que estaba viendo a mi alrededor. Perdone que sea tan franco y que de entrada les diga esto, ¿verdad? Pero desde entonces me ha parecido a mí una contradicción el que entre los grupos de jóvenes en las iglesias se encuentre la misma conducta y las mismas actitudes y las mismas cosas que encuentre uno allá afuera entre la gente que no conoce al Señor. Entonces, bueno, pues para eso está la iglesia, para instruir y para enseñar. Y ya la elección que haga cada quien, pues qué podemos hacer, ¿verdad? Amén. Pero desde entonces me volví yo así como quien dice, ¿cómo se dice? Radical. Y desde el principio, pues yo no entiendo otra manera de ser cristiano más que una manera radical de serlo. Amén. El Señor nos sacó del reino de las tinieblas y nos plantó en el reino de la luz, el reino de su amado Hijo. Así es que yo sepa, no tiene ninguna comunión la luz con las tinieblas, ¿verdad? Amén. Así es que Dios nos ayude, pero quiero enseñarles a ser radicales en este día. Bueno, resulta ser que no pasó mucho tiempo y un día fui a un estudio bíblico al que iba mi mamá. Y la persona que daba el estudio bíblico, si doy su nombre, muchos de ustedes probablemente la conocen. Es una persona que ha caminado con el Señor por años y tiene un don de profecía bellísimo, genuino, legítimo. Y me la presentaron y ella oró por mí e inmediatamente me dio una palabra. Me dijo cosas que no tenía por qué saber. Y luego al final de todo lo demás que me dijo, y no te preocupes por la mujer que va a ser tu esposa, yo ya la tengo apartada para ti. Eso fue en el año de 1981. Susi y yo nos casamos en el 90. ¿Saben qué hizo esa palabra? Ahora, no piensen, ay, dichoso que el Señor le dijo eso, porque a mí no me ha dicho nada. No, el Señor lo que hizo fue mostrarme cómo funciona Él, si tan solo lo dejamos ser Señor de todo. Amén. ¿Saben qué hizo eso? Me dio total paz, tranquilidad, quietud y reposo en el asunto de andar viendo con quién me voy a casar y que si es por aquí, que si es por allá y que si es por allá. Y ¿saben qué? En 1989, un día orando, yo solito en mi cuarto, vino el Señor y me dijo, el próximo año te casas. No me dijo con quién, pero dije, ya llegó el tiempo. Porque Dios me dijo que cuando llegara el tiempo me iba a decir con quién. Entonces no me preocupé, no me afané, solo dije, bueno, Señor, ahora tú me vas a tener que decir con quién, ¿verdad? Porque no tengo ni idea de con quién. Después les voy a contar cómo supe con quién. Pero eso me evitó a mí puedo ser franco, tiempo que le pertenecía a mis estudios, se lo di a mis estudios. Tiempo que le pertenecía a Dios, se lo di a Dios. Y no perdí mi tiempo en relaciones que no iban a florecer y no iban a llegar a ningún lado nunca. ¿Qué logré? Crecí espiritualmente y fui el mejor de mi clase. Hay un tiempo para todo. Amén. ¿Qué reposo me trajo eso? Y entonces empecé a entender un montón de cosas, porque ustedes me conocen, o sea, no me pongan delante algo de lo que no sé mucho, porque me voy a poner a estudiar y a investigar a ver cómo funciona el asunto. Y empecé a investigar y a explorar y a querer entender todo esto del noviazgo, porque veía unas catástrofes a mi alrededor y yo dije, no, tiene que haber un secreto en la Biblia, tiene que haber un principio en la Biblia. En primer lugar, descubrí que no se trata de estar picando por todos lados y dañando corazones por todos lados hasta llegar a la persona correcta. Al fin llegué a la persona correcta. Dios lo tiene que haber diseñado de una forma más fácil, ¿verdad? Amén. Ok, bueno, empecé a explorar y en esos días empecé a escuchar, a ser instruido, a ser enseñado y empecé a conocer unos principios tremendos. Resulta que la manera como se llevaban a cabo los matrimonios en la antigüedad, cualquiera dice, pues esa es historia de otra costumbre, de otras costumbres en otra latitud, en otro lado del mundo, en otra época, no tiene nada que ver con nosotros. Pero cuando empecé a darme cuenta que eso correspondía al patrón que usa Dios con nosotros, dije, aquí hay un principio, aquí hay verdad. Ustedes saben que Jesucristo cree en el noviazgo. Por supuesto, no el noviazgo latino. La palabra noviazgo solo aparece 3 veces en la Biblia y es la misma palabra para compromiso, nada más que la tradujeron noviazgo. En la Biblia solo existe compromiso y matrimonio.
No existe esa cosa intermedia que ya no son amigos, pero tampoco están comprometidos. Eso no existe. Eso es lo que causa tantos problemas. Y después de mi intervención vamos a tener, no sé si ya saben a quién vamos a tener. Ok, vamos a tener a la licenciada Magda de Garrido y nos va a dar una exposición muy honesta, muy franca y muy clara. Amén. Lo que sucede cuando empezamos nosotros con relaciones que no debe ser fuera de tiempo. ¿De acuerdo? Pero empecé a descubrir varias cosas. Empecé a oír, ahorita se los narro, y entonces empecé a encontrar las escrituras que me instruían, me ayudaban, me justificaban en la manera como yo quería caminar. Y de las primeras las encontré en 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios 7. ¿Cómo podía ser que Dios fue el que diseñó una situación en la que todos terminan enojados y frustrados y con el corazón herido, y resulta ser que ya no solo es esta señorita peleándose con la otra, sino involucran a otras personas y que no se hablan y que quién sabe, y pensar que ese es el patrón que Dios diseñó? Como que no, ¿verdad? Yo no veo que eso esté produciendo vida, luz, armonía, felicidad. Entonces creo que ese patrón no es el correcto. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Bueno, gracias por el 30% que dijo amén. De todos modos se los voy a tratar de exponer acá. Lamentablemente nosotros cuando venimos al Señor, venimos con la misma mentalidad que se maneja allá afuera, y en vez de buscar una renovación en nuestra mente, traemos esas ideas y esos conceptos a la iglesia y vamos a violentar un montón de cosas. Miren, chicos, la señorita que está sentada a su lado, vean a cualquiera que sea la señorita que está sentada más cerca de ustedes. Ok. ¿Saben a quién están viendo? ¿Saben a quién están viendo? A una hermana en Cristo. Estoy hablando de eso automáticamente nos obliga a tener cierta responsabilidad y cierto respeto por ella, porque es nuestra hermana en Cristo. ¿Lo ven? Entonces, si la lastimamos a ella, ¿a quién estamos lastimando? Cristo está en ella. Si es nuestra hermana, merece un grado de respeto que no le estamos dando cuando solo la vemos como la novia con la mentalidad de allá afuera. ¿Me explico? Y estamos hiriendo el corazón de una hermana en Cristo. Y luego, señoritas, vean a su alrededor, vean a los jóvenes que tienen sentados ahí cerca de ustedes. Están viendo a hermanos en Cristo. Entonces, ¿no creen que eso ya debiera redefinir nuestro concepto de noviazgo adentro de la iglesia? El respeto que eso exige es otro. Ahora, si los hombres son caballeros y las mujeres son damas, los hombres saben respetar a las mujeres en términos generales y las mujeres saben darse a respetar en términos generales. Pero estamos hablando, si se conducen allá afuera como se conducen, no conocen al Señor. Pero aquí adentro manejamos una serie de factores que no hay allá afuera. Estamos hablando de ofender a un hermano en Cristo, murmurar en contra de una hermana en Cristo, matarle la buena reputación a otra hermana en Cristo. ¿Lo ven? ¿Ven qué delicado es eso? Amén. Entonces creo que el concepto lo tenemos que desechar, el que no funciona, y traer al cuadro el que sí debe ser. ¿Sí? Muy bien. Una de las primeras cosas que encontré en 1 Corintios capítulo 7, en el verso 1, es obvio que a Pablo le hicieron varias preguntas. Dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Y lo primero que empieza a responder él es preguntas que le hicieron en cuanto a relaciones humanas, esposo y esposa y cosas así. En ese contexto, si nos vamos al verso 25, también le preguntaron acerca de los muchachos solteros y de las señoritas solteras y cómo debía ser hecha la cosa. Entonces dice: en cuanto a las vírgenes. En la Biblia le llaman vírgenes a las señoritas solteras, porque la virginidad es el tesoro más grande que tiene una señorita soltera, y es el tesoro con el que debe presentarse delante de su esposo el día de su matrimonio. En tiempos bíblicos, cuando la señorita se casaba,
la señorita, después de cumplir pues con su noche de bodas y su primer día con su esposo, tomaba las sábanas sobre las que había estado ella con su esposo ya casados. ¿Y saben qué hacía con esas sábanas? Se las daba a sus papás para que las guardaran. Ahí estaba la prueba de que la muchachita era virgen. Y si un día le agarraba la chiripiolca al esposo y la acusaba de que ella no había llegado virgen al matrimonio, entonces la señorita mandaba a llamar a sus papás y los papás venían con la prueba de la virginidad y el hombre tenía que resarcir por esa ofensa y esa falsedad que había levantado en contra de la señorita. Amén. En tiempos bíblicos los muchachos se casaban con señoritas vírgenes, punto. No vemos ninguna otra alternativa. No hay historias que desaprueben lo que estoy diciéndoles. ¿Ok? Bueno, en 1 Corintios 7:25 dice: en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Y entre paréntesis, yo no soy el apóstol Pablo, tampoco estoy escribiendo ningún canon bíblico, pero creo que tengo el Espíritu de Dios también para exponerles este punto de vista que quiero exponerles. ¿De acuerdo? Ok, dice: tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Esto es sorprendente. Lo que Pablo está diciendo en otras palabras es: no se obsesionen. O sea, la vida es más que el matrimonio. El matrimonio es una etapa de todo este paquete que se llama vida. Enfóquense en el cuadro grande. Amén. Pablo no estaba en contra del matrimonio, al contrario, en los primeros versículos pone en orden al esposo y a la esposa y la manera como deben relacionarse y respetarse y todo lo demás. Pero ahorita le está hablando a los solteros. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Ahora, si hace 2000 años el tiempo era corto, ¿qué de nosotros? El tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Resumámoslo en esta expresión: enfóquense en las cosas eternas como prioridad y a lo demás póngalo en segundo plano porque es temporal. Amén. Ok. Versículo 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y dice: se los digo no para ponerles lazos, sino para su provecho. Ahora, ¿qué está estableciendo aquí? ¿Cuál es el plan de Dios para alguien soltero, hombre o mujer? Usar su tiempo, su intelecto para buscar a Dios, para buscar crecer en Cristo, para buscar tener mayor estatura espiritual. Tiene todo el tiempo del mundo, no tiene grandes responsabilidades, no tiene que estarse preocupando de trabajar para traer el pan a la casa. Eso ya vendrá el día que se casa. El día que se casa, se gana un paquete nuevo de responsabilidades, porque ahora tiene la responsabilidad de pagar renta, agua, luz, teléfono, seguro, comida y todo lo demás. Pero eso déjelo para cuando venga el tiempo. Mientras sea soltero, enfóquese en el Señor y en las demás responsabilidades, siendo el Señor la prioridad número 1. Amén. ¿Saben qué pasa con todos estos noviazgos? Si somos honestos, empieza una relación de noviazgo y entonces estamos por horas pensando solo en el caballero, solo en la señorita, enviando mensajes y hablando y todo lo demás. Ahora, si no hubiera ocupado ese tiempo alimentando esa relación, ¿en qué hubiera podido ocupar ese tiempo? Creo que lo reflejarían sus notas en el colegio y en la universidad.
y creo que lo reflejaría su desarrollo espiritual y su desarrollo moral. ¿Lo ven? Ok, ¿todavía están allí? Muy bien. Bueno, en la antigüedad, cuando llegaba el momento, les voy a explicar cómo funcionaba un matrimonio, un compromiso y un matrimonio. En la antigüedad, el compromiso no era ni siquiera asunto de los dos novios o de los dos candidatos, era un asunto de los papás. Era un arreglo que hacían los papás de él con los papás de ella. En otras palabras, toda la vida los papás estaban involucrados en la situación. Como el que llevaba las de perder, entre comillas, era el papá de la novia, porque estaba perdiendo un elemento que estaba en su casa. Entonces el caballero que la quiere tomar por esposa tenía que pagarle una dote o tenía que pagar por ella a los papás de ella. En otras palabras, tenía que comprarla, por así decirlo, porque el papá de ella se iba a quedar sin ella. Amén. Entonces, los papás del muchacho son los que por regla general decidían en qué momento ya estaba listo para casarse el muchacho. Y en la antigüedad no eran los chicos los que escogían con quién. En la Biblia solo hay un par de casos en donde los chicos escogieron. Uno fue Sansón cuando quiso a Dalila. Y hay otro, ahorita en las únicas ocasiones en donde los chicos escogieron. Ahora, si nos quedamos con Sansón, para muestra un botón, ¿verdad? Ok. Era un asunto de los padres. Entonces el padre lo que juzgaba era que su hijo no solo estaba ya físicamente maduro, el padre le enseñaba su oficio a su hijo, porque tarde o temprano el hijo se va a casar, va a asumir una responsabilidad y tiene que sostener el nuevo hogar que va a levantar, ¿verdad? Cuando juzgaban que el tiempo ya era el correcto, los padres ya tenían fichada quién era la señorita, el candidato ideal. Entonces venían los padres y hablaban con los padres de la chica y entre ellos hacían el negocio. Ahora, de acuerdo, no estoy diciendo que eso vaya a funcionar en nuestra cultura, porque ya sé que no va a funcionar, pero yo les voy a decir, cuando entendí estas cosas, cómo lo aplicamos mi esposa y yo. Amén. Ok, la cosa es el principio. Si está en la Biblia, tiene que haber un principio espiritual que tiene que ser útil para nosotros hoy. Ok, bueno, cuando se platicaban entre padres era para fijar el precio de la señorita. Creo que les hemos contado que hemos oído de los hermanos de India, que en India funciona al revés. Quienes pagan la dote son los padres de la señorita y se la pagan a los padres del hombre. ¿Por qué? Porque en ese caso los padres del hombre son los que están sufriendo una pérdida y si es un chico universitario con a lo mejor una maestría o 2 maestrías, el director del movimiento en India nos costó que a veces pagan hasta $400,000 por el muchacho. Eso sí les gustó, ¿verdad? Y nos dijo, esto nos lo dijo el doctor Joseph Yelchuri. ¿Saben qué nos dijo? En India no hay divorcios. Casarse es tan caro que nadie se divorcia. Ajá, está carísimo, pero nadie se divorcia. ¿Ven qué cosa? ¿Por qué lo menciono? Porque nosotros creemos que el sistema de Latin Lovers es el único patrón que existe de conducta y no es cierto. Es más como que nos conducimos como filisteos y como amalecitas y como cananeos y como quién sabe qué. Amén. Pero tenemos que aprender a hacer las cosas como Dios lo manda. Amén. Bueno, el hecho es que cuando establecían el precio de la chica, los papás del chico regresaban a casa y el papá se esmeraba y se esforzaba más por enseñarle, por involucrar al hijo en el negocio de la familia, el trabajo de la familia, lo que sea. Y entonces llegaba el día en el que se iba a celebrar el compromiso. No había noviazgo, se brincaban al compromiso o el desposorio. Y el día del compromiso venían los papás del chico con el chico, llegaban a la casa de los papás de la novia y a veces invitaban gente, a veces hacían una fiesta. Y ese día el papá del chico y el chico le daban la dote a los papás de la chica y el chico, él también tenía que trabajar. Porque él tenía que proveerle a la chica de los adornos, de los ornamentos que ella luciría el día de su boda.
Entonces un muchachito que no trabaja no califica, porque qué adornos le iba a poder dar a la señorita, pues ¿qué le va a dar a la señorita? Por eso hay un tiempo para todo, hay un tiempo para todo, ¿de acuerdo? No tomemos esto del noviazgo livianamente. La verdad, estamos ofendiendo a Dios porque estamos ofendiéndonos los unos a los otros. Amén. Y miren lo que provocamos, como les digo, pleitos entre nosotros, pleitos entre familias, habladurías y murmuraciones y cosas. Yo no veo a Dios en ese cuadro. Si Dios estuviera en ese cuadro, el resultado sería otro y sería muy feliz para todo el mundo. Entonces esperémonos, por el amor de Dios, esperémonos. Amén. Hoy en día, lamentablemente, novio igual de caricias para arriba. En la generación de sus padres, que es mi generación, sabíamos respetarnos. Como les digo, los hombres éramos caballeros y las mujeres eran damas. Y sabían respetarse. Y si le salía patancito el hombre a la señorita lo mandaba a volar. No tenía por qué estar aguantando patanerías, insinuaciones y cosas impropias. Amén. Es que los tiempos han cambiado. Pues a lo mejor sí, pero Dios no. Y la caballerosidad tampoco. Y la feminidad de las chicas tampoco. Y los principios morales de Dios, esos no cambian nunca, jamás en la historia. ¿Saben qué ocurre? Una simbiosis entre el mundo y la iglesia, y traemos prácticas mundanas a la iglesia y seguimos conduciéndonos así aquí adentro. Eso es lo que está haciendo que el resultado sea tan negativo, tan desastroso. Bueno, regresando a nuestra historia, llegó el día del desposorio. Entonces pagaban la dote, y esa dote, hacían diferentes cosas con la dote. Ve uno diferentes historias en la Biblia, pero había ocasiones en las que la dote se la daban a la chica, y era pues algo de lo que ella podía disfrutar más adelante. Es lo que reclamaron Raquel y Lea, que Labán se había comido el dinero de ellas, dice, que fue lo que Jacob pagó con trabajo por obtener él a Raquel y a Lea, ¿verdad? El hecho es que pagaban la dote, quedaban desposados a partir de ese día. Ahora, no se quedaban juntos, no. Ella se quedaba en casa de sus padres y él se regresaba a la casa de sus papás. ¿A qué? A trabajar, a ser responsable. Mientras ella se preparaba su vestido y sus ornamentos y todas las cosas. ¿Ok? El periodo de desposorio era tan serio que hay leyes en la Biblia que dicen que si alguien abusaba de una chica que estaba desposada o comprometida para casarse con alguien, al hecho lo juzgaban, pues la ley lo juzgaba mal y lo apedreaban. O si una chica desposada, comprometida para casarse con alguien, tenía relaciones con otra persona, la juzgaban por las leyes de las adúlteras y los apedreaban. El desposorio era tan importante que José y María estaban desposados. Les tocó, porque ambos eran descendientes de David, les tocó ir a la ciudad de Belén a su censo, ¿verdad? Y entonces se halló que ella estaba encinta, y dice que José, como era justo, no quiso infamarla, porque pues José era el primero en saber que el muchachito no era de ella, con todo respeto al Señor Jesús, que era el que venía en camino. Amén. Así es que José podía dejarla, José podía acusarla, ¿verdad? Pero tan sorprendido debe haber estado José que Dios tuvo que mandar a un ángel para decirle a José: no temas en recibir a tu mujer, porque lo que está en su vientre es santo, ¿verdad? Pero así de importante es el desposorio. Entonces, bueno, esto es lo que llamaríamos nosotros el compromiso. El compromiso es el compromiso formal. A eso le llamaríamos nosotros ese periodo de desposorio. No están juntos ni nada, pero la chica, a partir del día de su desposorio, llevaba un velo sobre su rostro cuando salía a actividades públicas y cuando se veía con el chico, porque ella ya tiene dueño, ya nadie más la puede tomar y ya no tiene por qué exhibirse delante de nadie más. Amén.
Y si estudiamos esto en la Biblia, descubrimos pues como la esposa del Señor Jesucristo tiene que tener este velo, porque no nos hemos casado con Él, pero ya tenemos dueño, ya nos compró. Amén. El Señor Jesucristo pagó una dote bien grande por nosotros. Alguien dirá, pero ¿quién ahí es nuestro papá espiritual a quien tuvo que pagarle la dote para que nosotros fuéramos propiedad de su hijo? Pues si no le pertenecíamos a Dios, le pertenecíamos al diablo. Y el Señor vino con el diablo y le dijo: oye, diablo, este me pertenece, lo quiero de esposo para mi hijo, lo quiero de esposa para mi hijo. Amén. ¿Y saben qué? Dios no preguntó, dio por dote la sangre de su hijo mismo, y eso aplastó la cabeza de la serpiente y nos tuvo que dejar libres el diablo. Amén. Además, el Señor nos da su Espíritu Santo como dote. Amén, como dones, para llegar bien arregladitos el día del matrimonio a la presencia del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo, cuando llegó el momento, y la Biblia lo dice, cuando el momento fue el preciso, vino a este mundo, vino a buscar esposa. Amén. Primero entre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pues no quiso atender a la invitación de bodas, así es que el Señor Jesucristo se volcó al pueblo gentil, ¿verdad? Y aquí estamos nosotros por la gracia y misericordia de Dios. Pero el Señor Jesucristo vino a buscar novia. Como precursor vino Juan el Bautista. Y se acuerdan que le preguntaron a Juan el Bautista: ¿eres tú el Cristo? Él dijo: no, yo soy el mejor amigo del novio, mientras presentar al novio. Lo dijo, y lo dijo con esas palabras. Amén. Entonces el Señor Jesucristo, luego de morir y resucitar, y cuando murió pagó el precio, pagó la dote. Amén. Y cuando resucitó, bueno, el Señor Jesucristo, miren lo que dice Juan 14 del 1 al 6. Juan 14 del 1 al 6. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Por qué está preparando lugar para nosotros la casa del Padre? Ya se los dije. Ya nos comprometimos con Él, estamos comprometidos para un matrimonio. Él está preparándonos morada en la casa del Padre. Ahora usted y yo, ¿qué estamos haciendo? Como la desposada, preparando nuestras vestiduras. Ahora no diga amén si no lo está haciendo. ¿Cuál es nuestro trabajo ahorita? Prepararnos para estar listos para cuando suene esa trompeta y el Señor nos lleve a las bodas. Amén. Me explico. Tenemos una tremenda tarea que hacer ahorita. Entonces dice, y si me fuere, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Lo que quiero decir con esto es que la manera como se hacían las cosas en lo natural en ese entonces reflejaban con total precisión la manera como Dios el Padre y su Hijo el Señor Jesucristo están operando. Jesucristo dejó la casa de su Padre y vino a buscar novia. Amén. Una vez nos encuentra, quedamos desposados con Él y Él está en la casa del Padre preparándonos morada, mientras Él está esperando que nosotros aquí abajo estemos vistiéndonos de buenas obras, poniendo por obra su palabra y dejando que su palabra transforme nuestro corazón. Porque el día que nos llame a su presencia, la única manera como vamos a entrar en las bodas como la esposa de Cristo es vistiendo nuestras vestiduras nupciales y adornados con todos estos ornamentos de su gracia, de su gloria, de su palabra y de su espíritu que Él nos dejó para que nosotros los luzcamos. Amén. Bueno, ¿cómo practicar esta cosa? Y bueno, después viene el matrimonio. Ahorita estamos en el desposorio.
El Señor me dijo por medio de esta palabra, me dijo, no te preocupes por la persona que va a ser tu novia, cuando sea tu esposa, cuando sea el tiempo, yo te voy a mostrar quién es. Eso fue en 1900, esa profecía fue en 1981. Bueno, como les digo yo, entonces, porque el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, dije, este es el momento. Cuando uno es soltero, uno tiene todo el tiempo, la energía y todo lo que uno necesita para dedicarse al Señor. Entonces me dediqué a mis estudios, me dediqué al Señor. Me gradué, me dediqué a mi trabajo, me dediqué al Señor. Estaba bien metido en la iglesia, amén, todo el tiempo, metido con Dios. Y de repente, pues orando en 1989, el Señor me dijo, el próximo año te casas. Entonces dije, ok, ahora ya lo sé, ahora será que necesito hacer algo. Entonces pensé, bueno, ahorrar, ¿verdad? Ya estaba trabajando. Y cuando Dios me lo dijo, yo sabía que ya era el tiempo. ¿Saben por qué? A esas alturas yo ya podía pagar renta, agua, luz, teléfono, casa, seguro y todo lo demás. ¿Cómo sabemos cuándo es el tiempo? Cuando ya podemos pagar cuentas. Mientras no podamos pagar cuentas, no es el tiempo. Fácil, ¿verdad? O sea, más práctico no se los puedo poner. Yo jamás he creído en esos noviazgos que se ven por todos lados hoy en día. Jamás. Porque veo que no solo son una pérdida de tiempo, son un riesgo. Y hoy en día que los jóvenes y las señoritas no se saben respetar, son una puerta abierta para cometer toda clase de situaciones que después pueden repercutir hasta cuando llegan a años adultos y se casan. Y eso se lo voy a dejar a la licenciada Magda de Garrido más adelante. Amén. Pero ¿qué estamos haciendo con esos noviazgos que no llevan a nada y que no tienen ningún sentido? Si somos honestos, y no les voy a pedir permiso para hacerlo, pero lo único que queremos es sexo gratis o caricias gratis, porque ¿qué otra cosa? Y luego terminamos peleándonos los unos con los otros y hablando los unos con los otros. Eso, o sea, está bien para los filisteos, pero no para los cristianos, ¿verdad? Mi esposo me dijo que lo interrumpiera. ¿Qué les parece el atuendo? Es primera vez en 29 años de casado que me permite hacer esto. Muchos jóvenes y señoritas creen que ya están listos porque ya son grandes, ya tienen derecho. Y lo voy a decir como es, suena, no estamos pasando en línea, pero para eso estamos aquí. Muchos jóvenes ya saben tener novio y novia, porque podría decirlo de otra manera, pero no es mi costumbre ser indecorosa. Pero los jóvenes no pueden pagar no pueden pagar nada todavía, porque todavía les pagan todo. Les pagan su universidad, les pagan su gasolina, les pagan su medicina, les pagan todo. Pero ya quieren tener novio. Y las señoritas no les pagan todo en su casa. Y déjenme decirlo esto, platicando nosotros le decía y me dijo, dilo, por favor. Los jóvenes ya tienen novio, pero no saben ni lavar un carro, no saben manejar una tarjeta de crédito, no saben pagar cuentas, no saben cuánto se paga de luz en su casa. Y las señoritas ni siquiera pueden, en su mayoría, no estoy diciéndole a ustedes, pero en general estamos hablando, ¿saben agarrar una blusa y plancharla, hermanas? Madres de familia han agarrado el planchador y le dicen a sus hijas, mira hija, así se plancha, ¿ve? O tampoco las señoras, bien, las señoras sí saben. Que no les guste es otra cosa. Eso ya lo sé, ya que la mayoría no les gusta planchar, pero ¿saben agarrar saben las señoritas? O sea, ¿se están preparando para un futuro? ¿O solo antes de casarse van a empezar a ver cómo se plancha y hasta que quemen cuántas camisas van a saber aprender a planchar? Uno llega al matrimonio sabiendo lavar, trapear, planchar, de todo, cocinar. Ay, no sé, pero como primero Dios voy a tener quien me ayude. Y si no, y aunque tenga, pero es lo que suena chistoso, pero creemos que ya estamos listos porque yo ya puedo tener novia, ya puedo tener novia. Y saben hacer muchas cosas, pero no saben manejar. Y los jovencitos ni siquiera el carro tal vez lavan en su casa. Ojo, padres de familia, enséñenles ya. Es que hay quien lo haga, no importa quién lo haga. Los jóvenes deberían saber lavar un carro, deberían saber ayudar a su papá, involucrarse en los negocios de su papá, para que en un futuro estén preparados, ¿sí? Ya no tenemos mucho tiempo. Gracias. No, está bien. Me voy a cobrar los minutillos que me quitaron al principio.
La razón por la que tenemos a los padres también aquí, no solo a los jóvenes, es porque nosotros no fomentamos, ni motivamos, ni apoyamos noviazgos que no terminen en matrimonio en el momento correcto. Una vez alguien hizo la pregunta: ¿cuál es la postura de la iglesia? Y por eso dije, necesitamos dar este seminario. No es que sea la postura de la iglesia, es que son los principios espirituales que hemos aprendido y que hemos practicado nosotros en lo personal, y no podemos ser testigos de algo que no hayamos visto, ni oído, ni practicado antes. Amén. Entonces, a los siendo para que no lo procuren, y a los papás para que no lo promuevan. Cuando ya supe que se trataba de mi esposa, fue bien fácil. Estaba el montón de gente y Susi. Ya tenía 10 años de conocerla, a ella, a su familia. Ella ya me conocía a mi familia. ¿Cómo nos conocimos? Sirviendo en la iglesia, liderando a los jóvenes, organizando retiros, limpiando inodoros después de los retiros, trapeando pisos después de los retiros. ¿Cómo nos conocimos? En las células, en el grupo de jóvenes, sirviendo al Señor. Amén. Y una cosa que me dejó ver, yo lo primero que buscaba era la espiritualidad de la persona que iba a ser mi esposa, porque puede haber yugo desigual aún entre la iglesia. Y ¿saben cómo supe que Susi era una persona espiritual? Pues nos platicábamos y yo veía cómo reaccionaba ella ante los problemas, ante las presiones y ante la adversidad. No murmuraba, no criticaba, no se ponía a hablar tras las espaldas de alguien. Iba al cuarto de oración, lloraba, se quebrantaba, oraba y buscaba al Señor. Dije, aquí hay una persona espiritual. Entonces dije, sí, esa quiero, Señor. Bueno, tenemos que hacer corta una historia un poquito más larga. Pero el hecho es que cuando ya supe que era ella, ¿se acuerdan? Les dije, en tiempos bíblicos los papás eran los involucrados en el proceso del compromiso. Bueno, dije, entonces, ¿cómo aplicamos eso? Entonces, antes de decirle una palabra a Susi, fui con mis pastores primero y les dije, ¿qué opinan de Susi? Si la empiezo a invitar a salir, estoy viendo como que me atrae. Y mis pastores me dijeron, pues invítala. A los primeros a los que involucré fue a mis pastores. ¿Son los padres espirituales o no? Luego, ¿qué creen? Me fui con mis papás. Todavía no le he hablado a Susi. Ahora, si los pastores me hubieran dicho, mira, yo creo que no, yo no hubiera tenido ni que preguntar. A lo mejor ellos vieron algo en ella o algo en mí y saben que no es por allí. Pues para eso tenemos pastores. Bueno, dije, check, pastores. Fui con mis papás. Mi mamá ya conocía re bien a Susi. Le digo, ¿qué opina de Susi? Y bueno, ustedes la conocen, ¿verdad? Fue bien chistoso. Dijo, yo lo sabía. Ok, check, papás. Entonces, ¿qué creen que hice? Hablé con los papás de Susi. Aquí sí ya le había hablado a Susi, pero no estábamos haciendo nada más que solo hablar. Hablé con los papás de Susi. Me gustaría tener el permiso de ustedes para frecuentar a Susi. Por supuesto, yo frecuentaba la casa de Dios desde hacía 10 años, ¿verdad? ¿Tienes permiso? Check, papás de Susi. Entonces, pues salimos a cenar un par de veces. Esto con la intención del matrimonio. Es porque Dios me dijo, el próximo año te casas. No por estar probando y a ver si sí o si no. No, con la intención del matrimonio. El día que le hablé yo a mi esposa que tenía interés en ella, ella me empezó a contar historias y empezamos a darnos cuenta cómo Dios había estado moviendo las cosas desde hacía bastante tiempo atrás. Y ese día le dije, bueno, nos vamos a casar. Nada más que no muy rápido, porque tampoco choquearíamos a nuestros papás si les decimos, me voy a casar. Pero yo le hablé a Susi como en abril, algo así. Susi sabe exactamente la fecha. El 1 de abril. Nos casamos el 17 de noviembre de ese año, de 1990. O sea, ¿por qué tenía que pasar más tiempo si ya tenemos 10 años de conocernos? ¿Me explico? Nunca fuimos novios con Susi. O sea, empezamos con compromiso para el matrimonio. Amén. Así empezamos. Yo no le tomé la mano
hasta el día del compromiso formal, en el que mis papás me acompañaron a casa de los papás de Susi, y ahí le pedí la mano delante al papá de Susi, por Susi. Entonces el papá dijo sí, por supuesto, y todo el mundo se abrazó. Le di su anillo de compromiso y ahí le tomé la mano. Antes no. ¿Y saben cuándo le di el primer beso? Bueno, ahí le di un beso en la frente. ¿Saben cuándo le di el primer beso? En el altar, el 17 de noviembre de 1990. Y adivinen qué nos conseguimos con eso. Seguimos siendo novios 29 años después. O sea, perdón, pero esa es la experiencia que yo tengo y a mí sí me funcionó, pues. Nada de corazones heridos, gente lastimada, pichones muertos en el camino, gente ofendida, que no se hablan con no sé quién porque, me explico. O sea, yo veo la muerte que produce todo lo demás y las heridas y el mal fruto, pero veo el fruto que ha producido esto y lo paso por las escrituras y veo que es exactamente la misma forma como Dios nos lleva con relación a Jesucristo, nuestro prometido celestial. Entonces tiene que haber un principio ahí en todo eso. Sí, espero estar siendo claro con esto. Amén. Bueno, un día va a llegar el momento en el que Jesucristo va a venir a tomar a su novia. Él se va a llevar en el arrebatamiento no solo a la desposada, se va a llevar a todo el cortejo nupcial. No todos los cristianos se van a ir en el rapto y no todos los que se van en el rapto son la esposa. En el rapto se van todos los diferentes tamaños espirituales de gente que esté lista para ese día en el nivel que sea. Pero tampoco todos los que se van en el rapto van a estar en la esposa. Eso solo lea su Biblia para corroborarlo. Amén. Hay invitados a las bodas, hay doncellas, hay toda clase de gente ahí presente. Amén. Pero un día va a venir el Señor y yo quiero estar listo. Entonces tengo que aprovechar el tiempo preparando mis vestiduras de bodas. Amén. Y un día el Señor y su esposa van a venir a reinar sobre esta tierra. Emocionante, ¿sí? Pues eso es el principio que refleja la manera como se llevaban a cabo estas relaciones en la antigüedad. O sea, si va a haber una relación es con respeto, con responsabilidad y con intención. Ahora, no digo que no tengan buenos amigos y buenas amigas, por supuesto que sí, pero yo sé que aún de eso nos tenemos que cuidar hoy, porque a lo que nosotros les llamamos noviazgos arriesgados es a lo que ahora le llaman tener una buena amiga o un buen amigo. Pues el mundo ha cambiado para mal. Y papás, si ustedes saben de qué estoy hablando porque son de mi generación, no se mentalicen con el hecho de que ustedes tienen que cambiar así como va cambiando la corriente de este mundo. No, ustedes denle testimonio de cómo debiera ser, de cómo solía ser. Amén. E hijos, respeten a sus padres, obedezcan a sus padres. ¿Saben qué? Ellos sí saben más que ustedes. Tienen canas. Precisamente en esto de obedecer a los padres, lo digo rápido, en ese entonces nosotros íbamos a una iglesia, a la misma iglesia que se llama Jesucristo es el Señor, y después por varias razones mis papás se movieron a otra iglesia, la iglesia Verbo. Y yo estuve un poquito tiempo en la iglesia Verbo, pero mi papá nos dijo: ustedes ya son adultos, entonces les doy permiso de que ustedes elijan si se quieren quedar en la otra iglesia. Yo soy el que me retiro. Y pues yo creí que todas mis hermanas iban a hacer lo que yo hice. Yo fui a la iglesia ese domingo. En ese entonces yo ya había visto a mi esposo. Entonces yo no me quería ir por la palabra y por él. O sea, yo no voy a mentir. Pero recuerdo que ese domingo solo yo fui a la otra iglesia y me sentí re mal sin mi familia, por supuesto. Me sentí re mal. Y cuando regresamos y todo, mi papá, me acuerdo que me dijo al día siguiente: Susi, vení. Yo ese Susi vení, ya lo conocía, ya sabía lo que venía, ¿verdad? Pero sabía que mi papá tenía razón. Y mi papá me sentó, me acuerdo, en la cama estaban los dos y me dijo: mira, yo te di permiso, yo les autoricé y ustedes ya son adultos y usted no va a decir que tú te quedaste por la palabra, yo te conozco. Pues yo ya estaba ilusionada con él, pero mi papá me dijo: la gente va a decir que te quedaste por Carlos Estal y yo como padre quiero cubrirte, vente con nosotros. Y si Carlos es el esposo que Dios tiene para ti, él va a llegar a Verbo
y Él te va a llevar y te va a sacar y te va a regresar a la iglesia. Y yo, miren, lloraba porque sabía que mi papá tenía razón. Y era un momento que uno dice, pero ¿y si me voy, alguien más se lo va a quedar? No, si es para mí. Me lo quedé yo. Mire, si la persona es la que Dios tiene para ustedes, nadie se las va a quitar. Y me recuerdo que llorando yo le dije, me dijo mi papá, ¿ves lo que te digo? Sí, lo miro re bien. Y me dijo, venite con nosotros. Y lo hice. Me costó, era de una iglesia diferente, y me acuerdo que en ese entonces yo le comentaba que no me sentía igual, y yo esperando que él me dijera, sí, seguro la iglesia no es igual. ¿Saben qué me dijo? Cuando uno llega con la actitud correcta a una iglesia, a la casa de Dios, recibe el pan. Llega con la actitud correcta y vas a recibir lo que Dios tiene para ti. Yo, bueno, pero estando allí, recuerdo que hubo una reunión para los de ese entonces, tal vez se recuerdan, hubo un almuerzo, había un almuerzo después del servicio en esta iglesia de Jesucristo es el Señor. Y Charlie me dijo, pues yo le digo Charlie, ¿verdad? Para ustedes es el hermano Carlos. Me acuerdo que me dijo, ¿tú vas a venir al almuerzo? No, yo no estoy invitada. Y me dijo, yo te invito. Y hermanos, efectivamente, él me fue a traer a la iglesia exactamente como lo dijo mi papá, literalmente, ¿verdad? Me fue a recoger, me llevó al almuerzo y ya pues el grupo como que se daban cuenta. Casualmente, miren, llegamos vestidos iguales y no fue de adrede. Entonces todos pensaron que nosotros ya éramos novios, pero nunca fuimos novios en ese entonces. Pero así como mi papá me lo dijo, al final cuando él me dijo, me quiero casar contigo, yo salí de la iglesia de mis papás y regresé casada a la iglesia de la que había salido. Pero lo que los padres dicen es muy importante. Y uno escuchen a sus padres, ¿verdad? Sí, gracias. Voy concluyendo con esto. Aunque el apóstol Pablo lo decía en varias cosas, decía, imítenme a mí. Salvar la vida vale la pena. Ahora, yo no soy el apóstol Pablo, así es que no les voy a decir que me imiten a mí. Pero lo que estamos tratando de poner en la mesa es que hay otra manera de vivir, diferente a la que asimilamos y absorbemos allá afuera, cuando nosotros también éramos filisteos. Ahora deje a los filisteos allá afuera, deje que Dios les circuncide el corazón, porque eran los filisteos incircuncisos, ¿se acuerdan? Sí, y busque al Señor y busque agradar al Señor en todo. Seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Ahora, no dice santurrones. Ustedes saben, ustedes entienden. Busquen agradar a Dios en sus relaciones, busquen agradar a Dios en sus elecciones, en todo. Y ya les puse delante una alternativa totalmente diferente a la que yo veo en operación entre muchos muchachos que van a la iglesia. Amén. ¿Sí? Bueno, punto y coma. Vamos a seguirlos bombardeando. ¿Están escuchando? Quiero decir con los dos oídos. Ok, amén. Démosle a Dios un aplauso.